Y la última de muchas muestras en términos de una suerte de golpe muy severo al consumidor chileno se dio hace muy poco cuando la autoridad imputó a Metrogas el que había hecho una triquiñuela para generar más de las ganancias que podían ganarse a través de el gas que iba por cañería a las casas. Y eso generó toda una discusión una vez más, tal cual como lo generaron los escándalos de colusión, todos los tipos de connivencias que han habido con anterioridad. Y queremos conversar con alguien que sí sabe mucho de este tema y que está hace mucho tiempo en esto, el presidente de Conadecus, Hernán Calderón, quien ya está con nosotros aquí. Gracias por estar con nosotros, Hernán. Gracias a ti también, Fernando, por la invitación. Primero que nada, Hernán, ¿esto es más de lo mismo que tú has visto en algunas de las otras cosas que Conadecus ha liderado o hay alguna novedad en el caso de Metrogas? Bueno, esto es parte de un comportamiento que tienen los grandes empresarios en Chile, que tienen una mirada muy particular. Son todos rentistas. La renta rápida, enriquecerse rápidamente y a costa de cualquier artifugio o forma de poder saltarse la ley. Esto lo hemos visto cuando hemos denunciado por acaparamiento. O sea, imagínate, hemos denunciado acaparamiento. El acaparamiento de espectros fue una demanda que hizo Conadecus, que permitió que efectivamente después los tribunales dijeron, sí, ustedes tienen acaparado el espectro. Eso impedía... ¿Qué espectro estás hablando? Estamos hablando del espectro, lo que tenemos como 4G o 5G. Ah, ok, del espectro radioeléctrico. En la tecnología digital. En las tecnologías digitales había un acaparamiento de espectro. Hemos hecho denuncias por fusiones que también le impide la competencia. Cuando hicimos la consulta por la fusión de LAN con TAM, fue un terremoto. Pero claro, si habían rutas en donde quedaba el 99% dentro de las dos líneas aéreas que se fusionaban. Lo hicimos la consulta y el tribunal nos dio la razón. O sea, hemos hecho cosas de este tipo en todo momento. Y este es otro más de los artifugios que se buscan para poder saltarse la ley. ¿Cuál es el temor que había aquí, que tenía la industria? De que si superaba la rentabilidad, iba a haber fijación tarifaria. Y por lo tanto, una industria que está monopolizada, porque es un monopolio, porque debemos entenderlo, la distribución de gas de Metrogas al consumidor final es lo único que tenía esta fijación tarifaria o de rentabilidad, pero lo demás de la infraestructura es competencia, no tiene fijación. Por lo tanto, crear una empresa, un intermediario que trasladara la rentabilidad que querían obtener por el producto final al consumidor, la traslado para arriba porque esto no está regulado. Eso es un fraude legal, un fraude, es una triangulación fraudulenta. Eso es lo que hicieron. Por lo tanto, esto lo estamos viendo a día, porque en otras industrias te dicen, subió el precio internacional. No, subieron los fretes navieros, subieron los insumos. Bueno, y vemos muchos productos que son producidos en Chile con insumos chilenos, tienen materias primas chilenas, incluso algunos hasta subsidiados por el Estado. Y vemos que los productos pasan, tú cruzas la frontera y ese mismo producto lo encuentras 3 veces menos. O sea, esto es ya un descaro. La verdad es que tenemos estos que tienen una atracción fatal por tener utilidades a corto plazo y enriquecerse más. Y no les importa si son insumos. Fíjate que en el caso del gas, tiene incidencias tan relevantes el precio del pan.
La industria despanificadora usa gas natural, usa gas. Y el gas es uno de los insumos que tiene mayor relevancia en el precio final, porque está la harina, lo demás es agua, y lo demás es la energía con la cual voy a producirlo. Antes era leña, hoy día es gas. En la industria gastronómica, la incidencia que tiene en la industria gastronómica el gas. El gas de cañería. La cocina, el gas de cañería, si ellos no andan con el cilindro al hombro, son muy pocos. Otros ponen un estanque más grande y les llenan, pero la gran mayoría son abastecidos por gas de cañería. El informe de la Fiscalía, Fernando, dice de que fueron afectados todos, tanto los usuarios finales como los consumidores, usuarios de Metrogas de la región metropolitana y la sexta región, 785.000 hogares. Estamos hablando de eso. Pero también fue el comercio y también fue la industria, algunos con más y menores porcentajes. Si no se hubiera creado esta empresa, los consumidores chilenos, los consumidores de la región metropolitana y de la sexta región habrían estado pagando aproximadamente un 20% menos. O sea, el usuario que hoy día paga 18.000 pesos habría pagado 15.000. O sea, 3.000 pesos mensuales de más que está pagando hace 5 años. Ahora, Hernán, aquí hay un tema que te lo pregunto porque tú has estado hace mucho tiempo siguiendo esta vigilancia de aquello que afecta a los consumidores a través de tu organización, y hay otras también, pero tú has estado hace mucho tiempo y te pregunto, ¿esto es un patrón relativamente estable? Porque hemos tenido todo tipo de cosas. Tuvimos el asunto de los papeles higiénicos, tuvimos, colusiones por una serie de razones, los precios de los remedios que también fueron, en algún momento dado se dijo que, y supongo que habrá llegado, no sé, que le iba a llegar a todos los chilenos una cantidad de plata como resarcimiento por todo esto que había pasado. Te pregunta por las dos cosas. ¿Qué de parecido tiene esto a lo anterior que tú has visto con Conadecu y cuáles son los resultados que han habido de las cosas que se han conocido? Mira, todo tiene algún patrón común. Abuso de posición dominante y el mercado chileno que está constituido de oligopolio. En este caso, son dos los que son propietarios. Son dos los propietarios de Metrogas. Que en este lado se dijo que en su momento que eran industrias competitivas porque el gas natural tenía una competencia, que era el gas de cilindro. Pero si en este lado tenemos CGE, Copec, en el otro lado está Gasco, Abastible y Lipigas. Bueno, la propiedad de toda la infraestructura es de los mismos, porque CGE es Gasco. Sí. Y Copec es Abastible. Por lo tanto, son dueños de todo. ¿Qué competencia podría haber? Ninguna. Segundo, la posición dominante que tienen en todo el mercado. Son dueños prácticamente de todo. Metrogas tiene participación en la propiedad de GNL, que es el terminal de gasificación. Es dueño también de los gasoductos, de toda la infraestructura de almacenaje, las redes urbanas. Entonces, ¿qué competencia puede haber? Entonces, en el otro lado también se da lo mismo. Tuvieron un traspié que producto de una consulta que hizo Conadecu tuvieron que vender Gasmar, que también era Gasmar era el terminal de gasificación de gas licuado petróleo. Tuvieron que venderlo. Pero esta es una estructura que tiene el mercado chileno oligopólica, pero además siempre con alguien que tiene posición dominante. En el caso Pollos, sí, son tres.
tienen una posición dominante. Hay uno que tiene el 55-60%. Y en todos los mercados hay alguien que tiene una posición dominante sobre los demás. Yo digo de que casualmente siempre hay tres, porque el que tiene la posición mayoritaria deja que existan los otros. Porque si quisiera eliminarlo, lo elimina y se constituiría en un monopolio natural. Y para no constituirse en monopolio natural, los deja existir. Bueno, ese es algo que tiene que cambiarse en la estructura de la industria. Hay formas. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, si en la industria, si en Metrogas nosotros quisiéramos declarar que toda la infraestructura son operadores de infraestructura y le fijamos tarifa, una fijación tarifaria, y abrimos la puerta a terceros, podría haber competencia en la distribución final. ¿Y qué es lo que hace? Puede llegar cualquier empresa y decir, ya, perfecto, yo pago por la gasificación, pago por el uso gasoducto, pago por almacenaje, pero una tarifa para todos igual y que todos compitan. Y que Metrogas compita al final, pues, también. Pero dejemos abierta la estructura a que la usen terceros. Ese es un modelo, este modelo chileno existió en España. La misma empresa que controla Metrogas es española. Naturgy, o ex Gas Fenosa, como antes se llamaba, es la que controlaba en España, y en España se hizo esto mismo, se desintegró y se colocó y se declaró como operador de infraestructura, declararon operadores de infraestructura a los que eran dueños de todos los fierros que existen, y ahí se le aplicó fijación tarifaria. ¿Cuántos entraron? 5. Inmediatamente llegaron a la puerta de la casa golpeando 5, fresco precio, calidad de servicio, otros beneficios. Eso podría ser una desintegración completa de la industria y que tenga competencia en la distribución final. Eso es parte de lo que tenemos que hacer. Esto no es solamente para una industria. En el caso de las telecomunicaciones también. En el caso del gas de licuado petróleo también podría operar. Porque tú puedes cobrar por todo el uso de la infraestructura. Ese es un modelo. Lo otro es decir, declararlo definitivamente como monopólica, y si es monopólica, tiene que tener fijación tarifaria. Y le declaro la tarifa final. El problema está en que aquí se usó un artículo, el 12 transitorio, maliciosamente. Esto es usar un artifugio para poder trasladar la rentabilidad que iba a tener al final, trasladarla al intermediario, que no es regulado. ¿Qué es lo que hizo? Es que es todo muy burdo. Todo muy burdo. Cuando vieron que venía la ley, ya faltaban meses para poder que la ley entrara en vigencia, crearon esta empresa. ¿Y qué es lo que hicieron? Traspasaron los contratos que tenía Metrogas, se los traspasaron a AGESA. Era el mismo contrato que tenía Metrogas con GNL, donde compraba directamente. Entonces le pusimos este del medio que aplicó el delta, y resultó de que el delta es casi un 20%. Entonces, y como no es regulado, no tengo cómo fijarle precios ni rentabilidades. Por lo tanto, aquí lo que nosotros hemos sostenido y estamos en los tribunales es justamente diciendo que aquí hay un fraude civil, un fraude legal, una triangulación fraudulenta, que la ley, el 12 transitorio, no buscaba eso. Si lo que dice el 12 transitorio es que en caso de haber contratos con empresas relacionadas, no se iba a someter a licitación internacional. Ese era el punto. Si es que había, pero no había. No lo había. Entonces lo crearon. Entonces, este es el punto donde creemos nosotros de que aquí hay que declarar que este es un fraude civil, definitivamente, y, bueno, buscar la compensación para los consumidores. Si aquí están afectados, son 400 millones de dólares aproximadamente en los 5 años. Y si esto se prolonga, va a seguir aumentando. Va a seguir aumentando. Ahora,
Hernán, es interesante el punto final que tú planteas, que es a ver cómo se busca la compensación a los consumidores, porque hemos tenido y descubiertos y ya reconocidos judicialmente y todo, situaciones en los pollos, situaciones en los medicamentos, situación que tuvo que ver, ayúdame, ¿cuál fue el otro grande que hubo? Mira, hemos tenido varios casos, pero de colusiones. Tenemos el tema de la farmacia, el tema de los pollos, los supermercados. Los supermercados, en un momento. Bueno, ¿dónde estuvo el resarcimiento a los consumidores ahí? Es que en esto, mira, en el único que ha habido, digámoslo, un resarcimiento es en el caso del papel higiénico. Sí. Fueron 150 millones de dólares. Sí, uno puede decir que es muy poco, pero hubo un reconocimiento, pero fue porque, y hay que reconocerlo, fue la empresa la que estuvo dispuesta, porque la otra empresa todavía está litigando, porque eran dos. Sí. No era uno, eran dos. Y el segundo sigue litigando en los tribunales. Ese todavía no compensa a los consumidores. Esa es una empresa extranjera, ¿no? Es una empresa sueca, ¿no? Que es la que SCA es una empresa sueca que sigue litigando y sigue desconociendo el hecho. Por lo tanto, no quiere reconocerlo y los consumidores siguen esperando. En el caso del supermercado, tampoco, está en tribunales, no hay fallos todavía importantes. Por lo tanto, sigue su curso. En el caso de los pollos, sigue su curso. Está en el Tribunal de Libre Competencia ahora. Entonces, el otro, el de la farmacia, se compensó una parte. Ya ellos compensaron una parte y nosotros con lo que determinó el tribunal, porque el tribunal es el que al final el que falla y dijo, mire, estos son los montos de cada uno, pero lo de la farmacia es nada comparado con esto. Es nada, es muy menor, es considerado menor. Se entregó una compensación a una cantidad determinada de personas, principalmente para priorizar. En el caso de farmacia se hizo a las personas más vulnerables o los que tenían enfermedades catastróficas, ¿no? Que era lo que nosotros hicimos y se compensó. Hubieron excedentes, ¿eh? Fíjate que, Fernando, en el caso de farmacia hubieron excedentes importantes, porque el interés difuso no tenemos cómo identificar a la gente. Bueno, y eso se hizo una donación para una fundación de acogida para niños con cáncer, sí, que hoy día está construida, y maravilloso. Y eso lo hicimos. En el otro caso del papel higiénico, ¿qué es lo que hicimos con los excedentes, que no eran menores? Los repartimos, en ese momento se repartió entre las personas que tenían pensión básica solidaria, que son como 600.000 personas que tocaron 14.000 pesos adicionales. Eso es lo que hemos hecho, esas han sido las compensaciones hasta ahora. Hasta ahora. Déjame hacerte una pregunta, se me está acabando el tiempo, pero quiero preguntarte un par de cosas. ¿Cómo lo hace un consumidor común para, si es que sospecha algo, si es que tiene algún tipo de situación, cómo se detecta normalmente un problema de este tipo? Mira, hay varias formas. A veces información de personas que estuvieron relacionadas en la industria. Hay muchas veces que esa información que llega en forma reservada, una filtración. Cuidado, aquí está sucediendo. La segunda forma es la investigación. Hay muchas veces que tú investigas el mercado. ¿Y el Estado no tiene, se supone, vigilantes en los distritos, en los distintos rubros, por ejemplo? Bueno, aquí tenemos la Fiscalía Nacional Económica, que es la que hace investigaciones, pero no tenemos las superintendencias que debieran estar atentas a todo esto, este tipo. Pero las superintendencias no hacen denuncias. Pero ellos debieran tener las facultades para poder vigilar. Y tienen facultades, tienen la superintendencia y los organismos reguladores tienen facultad fiscalizadora, normativa, sancionatoria, pero no continúan el hecho hacia adelante para poder que se compense a los afectados. Eso no se da. A veces nosotros lo hemos hecho porque hemos
hecho un seguimiento de la propia investigación, que es bastante dificultosa, de que hacen las superintendencias. En ese caso, por ejemplo, cuando tenemos que hacer el seguimiento para que la entidad reguladora termine el sumario administrativo, los encuentre responsables, y ahí nosotros tenemos un argumento mucho más sólido para poder demandar. En el caso, por ejemplo, el último caso que tuvimos, el de las eléctricas, tuvimos que esperar que la superintendencia dictara el fallo del sumario administrativo y las encontró responsables, y eso nos dio los argumentos después para poder decirle, señor, tiene que compensar a los consumidores. Eso es, porque hasta ahí llegamos. ¿Qué tanto, y te lo pregunto muy específicamente porque a mí me ha tocado y he estado viviendo en otras partes donde el consumidor tiene plena conciencia de ser consumidor y que él es el que activa los mercados, o él o ella, el que activa los mercados? ¿Qué tanto el chileno se siente consumidor empoderado con las cosas que significa el que tú vayas a comprar un determinado producto? Te lo pregunto por lo siguiente. Tú probablemente has escuchado o conoces mucho mejor que yo situaciones donde de pronto en un país A o B pasa una cosa de esta y se levanta un aviso en el diario por parte de una junta de consumidores que dicen, perdona, pero nosotros le pedimos a la gente si es que un boicot comercial a este. Y funcionan en algunos casos, pero solamente funcionan si es que el consumidor sabe que tiene poder. Si es que el consumidor cree que uno es uno nomás y que no puedo hacer nada, no se puede hacer nada. Bueno, yo creo que aquí en Chile todavía nos falta para eso. Nosotros deberíamos haber castigado muchas empresas justamente por abusar de los consumidores. Creo que el consumidor chileno de a poco se ha ido empoderando. Nosotros estamos atrasados 30 años todavía con respecto a los consumidores de otros países, en España, en Inglaterra o en Alemania o en mismo Estados Unidos. Estamos atrasados todavía y ha faltado la educación de los consumidores y que se empoderen de verdad. Nosotros en algunos casos hemos pensado intentar de que la única manera, el único instrumento que tenemos cuando una empresa empieza a hacer cobro abusivo por producto, castigarlo y no comprarle el producto. Bueno, así ha sucedido en algunos casos en Inglaterra con la carne. Cuando los carniceros subieron la carne, tuvieron casi 10 días sin comprar los ingleses, y la industria tuvo que bajar los precios. Entonces yo creo que este es un paso que tenemos que ir adelante. Los consumidores debemos estar tan empoderados de que cuando sentimos que estamos siendo abusados y castigados por esta industria con sobreprecio o con prácticas abusivas, hay que simplemente dejar de comprarle el producto. Ese es el mayor castigo que le podemos dar. Ese es el mayor castigo. Si los tribunales castigan en cosas monetarias, pero que el consumidor pierda la confianza en la empresa y que no le compre el producto, es el castigo mayor que debe sufrir. En este caso, como el que tenemos hoy día, no tenemos alternativa. La señora no puede cambiarse de distribuidor final. Está capturado. Bueno, pero por eso que están ustedes ahí todavía. Ahí estamos peleando. Muchas gracias, Hernán, por haber estado con nosotros hoy día. Igualmente, Fernando. Un gusto.